Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a conversar sobre temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz y ex candidato presidencial. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ibrahim, por esta oportunidad. Usted el 6 de agosto introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué basamento legal tiene esa solicitud? Bueno, lo primero que el objetivo que tiene ese recurso de revisión constitucional es ponerle un paraguas al despelote institucional del país. Porque aquí hay unas competencias muy claras de un poder autónomo que es el Consejo Nacional Electoral y unas competencias muy claras de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Pero para nuestro entender y para nuestra opinión, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no puede atribuirse a funciones que le son propias al CNE. Es decir, tú no puedes estar certificando ni haciendo papel de sumario administrativo de actas. Eso no es trabajo de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, desde el 6 de agosto, nosotros iniciamos un recurso de revisión constitucional para que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ponga orden en este despelote. Es decir, que defina muy bien cuáles son las funciones del CNE, que defina muy bien cuáles son las funciones de la Sala Electoral, que anule las actuaciones de la Sala Electoral y que definitivamente tengamos unas reglas muy claras. Porque eso que un día es el CNE, después es la Sala Electoral y la Sala Electoral y el CNE, eso no debe continuar. Primero porque eso genera una gran inseguridad en el país y eso definitivamente hay que cambiar el canal. Otra de las cosas que nosotros vamos a interponer, vamos a solicitar esta semana una extensión de ese recurso. Primero, para definirte que con tres objetivos clave. Primero, nosotros no estamos de acuerdo con la casi sentencia de la Sala Electoral. ¿Por qué? Bueno, por estos mismos problemas de competencia. Yo todavía no sé en nombre de quién, cómo y en qué condición acudí yo a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, si soy como demandante, como demandado, como testigo, como experto, o me invitaron a pasear para la sala. Yo la verdad que no lo sé, Ibrahim y todos los que nos están viendo. Es decir, esto es una circunstancia que tiene que aclarar el tribunal. En Venezuela, bajo criterio soberano, porque yo no estoy acudiendo ante el Tribunal Europeo ni ante el Tribunal Chino, yo estoy acudiendo ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y yo creo que los venezolanos también tenemos que acostumbrarnos a agotar nuestras instituciones, llegar a las instituciones, respetar a las instituciones. No va a haber cambio posible en Venezuela si no es a través de la ley, a través de las instituciones, pero respetando siempre la voluntad del pueblo venezolano. Usted ha señalado que la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia está incompleta. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate, la sentencia, eso lo sabe cualquier estudiante de Derecho que nos esté viendo, las sentencias deben tener dos partes, una parte emotiva y una parte dispositiva. La única que nos ha enseñado hasta el momento la Sala Electoral es una parte dispositiva, pero la sentencia tiene que estar publicada completa, tiene que tener una parte de motivación, eso está establecido en el 243 del Código de Procedimiento Civil. Además hay sentencias del propio Tribunal Supremo delimitando cuáles deben ser las partes de una sentencia. Entonces fue una parte muy pequeña de esa sentencia. Entonces yo le estoy pidiendo también a la Sala Constitucional, bueno, que defina si eso es una sentencia o no. Es decir, tenemos demasiadas dudas serias jurídicas sobre esas decisiones que ha venido tomando la Sala Electoral. Y por lo tanto, yo me imagino que por esa razón el Consejo Nacional Electoral pues no termina de emitir todos los boletines que tiene que terminar de emitir. ¿Esa sentencia del TSJ tiene apelación? No, bueno, fíjate, recuerda que las sentencias de la Sala Electoral como del máximo tribunal del país no tienen revisión. Lo que tienen es este mecanismo que nosotros hemos venido usando, que es el mecanismo de la revisión constitucional. Es decir, la Sala Constitucional del Supremo tiene la potestad de revisar las decisiones de las otras salas. Eso es un criterio que ya se viene por jurisprudencia sentando desde hace más de 25 años. Y otra de las cosas que voy a pedir es la creación de una alta comisión constitucional. Esa alta comisión constitucional que pudiera ser nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia e integrada por rectores honorables de las universidades venezolanas, el rector de la Universidad Central, el rector de la Universidad Católica, yo incluiría a la rectora de la Universidad Bolivariana, al rector de la UNEFA, es decir, que entre todos los diversos sectores del país hagamos una revisión profunda frente a una posible crisis de legitimidad entre gobernantes y gobernados, que podamos revisar después de 25 años el entramado institucional que tiene el país
el exceso de presidencialismo que hay en Venezuela, que tenemos la misma figura constitucional presidencial desde Juan Vicente Gómez, porque a partir del año 30 Juan Vicente Gómez hizo que coincidieran toda una serie de cargos y de funciones en un solo cargo. Por supuesto, en el país durante muchas épocas, bueno, se cambió fue la forma de elegir a ese presidente, pero resulta ser que desde el punto de vista de competencia y diseño, el Poder Ejecutivo tiene muchas más funciones y es un superpoder con relación a los demás poderes. ¿Debería haber otros contrapesos del poder? ¿Cuál es su propuesta? Evidentemente, fíjate, esto nosotros que estamos viviendo una tragicomedia hace rato, una telenovela, bueno, respetando este canal, pero estamos viviendo una telenovela. Yo creo que a esta telenovela le hace falta un guión. Es decir, nosotros tenemos muchos problemas en Venezuela, tenemos una crisis muy compleja. Yo lo que quiero decirles a todos es que la crisis venezolana, si usted cree que se resuelve simplemente quitando a uno, poniendo a otro, no, esto es una crisis muy a fondo. Venezuela dejó de ser un país petrolero, eso tiene unas consecuencias sociales muy graves, tiene unas consecuencias de instituciones muy graves. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que debemos tener una alta comisión que pueda reunirse, que pueda debatir, que pueda encontrar al país, porque yo creo que el camino más difícil de todos es el del diálogo. Ese es el camino más difícil y más complejo, pero es que creo que es el único, porque el otro es el camino violento, y ya sabemos que ese camino violento de las soluciones mágicas, de las soluciones de las fantasías, por supuesto, no llegan nunca a nada. Entonces, ¿qué creo yo? Que tenemos que institucionalizar el diálogo en Venezuela, pero el diálogo no es para un selfie, porque es que la situación de la crisis social del país, Ibrahim, es muy grave. O sea, el tamaño de la crisis es gravísima y cualquiera de las decisiones de estos enfrentamientos políticos lo que le traen es más hambre a la gente, que los abuelos no puedan tener su pensión, que los niños no puedan comer en las escuelas. Entonces eso es un tema gravísimo que tenemos que ocuparnos con muchísima responsabilidad. Volviendo al tema electoral, usted ha dicho que quiere que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados desagregados por estado, municipio, parroquia, Pues centro de votación y mesa electoral. ¿Por qué cree que el CNE no los ha publicado todavía? Bueno, eso es una gran interrogante. Yo se lo preguntaría al presidente del CNE, porque a estas alturas todavía, imagínate tú, llevamos más de un mes en esto y no es posible que todavía a estas alturas eso no se conozca. Ah, bueno, que está hackeada la página. Bueno, sí, pero ¿hasta cuándo es ese hackeo? Yo creo que hay que publicar el resultado disgregado por partidos, por mesa, para saber cuáles fueron realmente los resultados de las elecciones del 28 de julio. Pero adicionalmente a eso, nosotros tenemos que ir también avanzando sobre un criterio, porque a mí lo que me duele de la crisis política, y en este mismo estudio lo advertí siendo candidato presidencial, de las tragedias que trae la polarización. Es decir, que un grupo no cede frente al otro, pero la víctima de todo esto es el pueblo venezolano, no son los políticos. Usted insiste mucho en el diálogo. ¿Usted ve al Ejecutivo Nacional dispuesto a sentarse con la oposición a conversar sobre estos temas que plantea? Bueno, yo creo que tiene que hacerlo a juro. Eso no es un tema, es un tema de conciencia, de ética, en que todos tenemos que sentarnos a dialogar por una razón, por Venezuela. Es decir, el diálogo no significa que yo me rinda frente a otro, que yo vaya a hacerle pleitesías al otro. El diálogo tampoco es para un selfie. Yo creo que llegamos a un punto de la gravedad de la crisis venezolana, que ese diálogo tiene que darse en un marco de condiciones bien serias. Esto no es un diálogo que tiene que ser internacional con algunos países metiéndose de entrépitos a esto, sino bueno, que le demos más bien la visión al mundo de que los venezolanos nos estamos entendiendo de alguna manera y vamos a ir resolviendo nuestras crisis. Pero una de las claves del diálogo es que el diálogo tiene que ser venezolano, tiene que ser nacional, tiene que ser soberanista. Eso de estar metiendo a otros países y con que cada país tiene sus propios intereses, Ibrahim, y todos los que nos están viendo. La verdad que cada país tiene sus propios intereses. Pero si no nos ponemos de acuerdo entre los venezolanos, pues no nos vamos a poner de acuerdo jamás. Porque no es la solución de otros, que es que yo le tengo que ir a consultar a China o a los Estados Unidos o a Rusia o a Europa. No. Debemos tener las mejores relaciones. Pero eso no significa que es desnacionalizar el diálogo. Es más, tenemos que nacionalizar el diálogo en Venezuela, porque ya vimos que el efecto Barbados y todos estos acuerdos que se han llegado han sido de un fracaso estruendoso.
¿Y cuáles serían, digamos, la garantía de que se cumplan los acuerdos establecidos en ese diálogo nacional que usted plantea? Porque el gobierno nacional dice que cumple, digamos, los acuerdos planteados, la oposición dice que los incumple. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, hay una crisis de ética muy fuerte, una crisis de palabra muy grave en Venezuela, que la gente llega, firma, después dice que no firma, después sí firmó y después no firmó. Ese bochinche hay que acabarlo. Eso es un tema de que la función pública en Venezuela tiene que ser llevada con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Esto no es Ibrahim, estamos jugando, esto es una crisis de nación muy grave. Muy, muy grave. La pobreza, la posibilidad de una nueva oleada migratoria. Esto es un tema gravísimo y eso amerita mucha grandeza y mucho desprendimiento de cada una de las partes. Necesitamos hacer un breve corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Antonio Ekarri, analizando el contexto político nacional e internacional. No se aparte de su pantalla, ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en este segundo segmento de Entrevista a Venevisión, continuamos conversando con Antonio Ekarri, presidente de la Alianza del Lápiz y ex candidato presidencial. ¿Cuál es su propuesta en relación a los detenidos en el contexto de las protestas postelectorales? Bueno, muy buena tu pregunta, Ibrahim. Una de las cosas que a mí más me alarma y además me duele en el alma es el tema de los detenidos por las protestas populares del día 28, 29 y 30 de julio. Si aquí el Ejecutivo y el fiscal anunciaron que le iban a cerrar la causa a Edmundo González, pues deberían cerrársela también a todos aquellos que protestaron también por la causa de Edmundo González. Es decir, no, porque no puede ser que aquí, bueno, se lleguen a acuerdos con los vivos y resulta ser que como decía el doctor Uslar, a los pendejos los dejamos los dejamos encerrados allí. Y además que hay mucha gente de los sectores populares que no tiene grandes nombres, que salieron simplemente de sus sectores populares o de sus zonas rurales a protestar y resulta que ahora están en Tocuyito y están en Tocorón y nadie habla de ellos, nadie. Y hay filas de abuelas, de madres que están ahí frente a esas cárceles que esto tenemos que resolverlo. Por eso es que tanto mi interés en el tema también de diálogo. Pues ¿dónde voy a conseguir yo que liberen a esa gente? Que liberen a esa gente que protestó. Pues yo no estoy defendiendo criminales y eso quiero aclararlo. A la gente que cometió homicidios, que cometió violencia. Esa gente no. Pero hay una gente que llegaron detenidos simplemente porque tenían un estado en su WhatsApp y tenían una protesta allí o se grabaron dentro de una protesta y terminaron presos. Ahora, esos casos tenemos que analizarlos. Nosotros aprobamos dentro de la Dirección Nacional del Lápiz en Consejo Superior que el Lápiz iba a asumir la defensa y vamos a inventariar cada uno de estos casos, por supuesto, también escuchando a todas las ONGs especializadas, recurriendo a las instituciones del Estado también, para conocer caso por caso. Porque no es simplemente una demagogia de decir liberen los presos. No, vamos a estudiar, vamos a ver cada caso. Ahí hay muchas injusticias y muchas arbitrariedades y yo creo que tiene que ser una función responsable de quienes ejercemos y hemos ejercido oposición en Venezuela. Decir, ya va, un momentico, vamos a parar estas arbitrariedades. Es que no, tú puedes creer que hay 2.000 fascistas en Venezuela. Eso es una falta de respeto también a la gente. Y se lo he dicho al presidente Maduro que tiene que revisar, porque es que la gente también no puedes pedirle que no proteste. Entonces, si tú no canalizas la protesta, pues esto va a terminar muy mal. Y ahí la situación, por supuesto, se hace muy crítica. Entonces, tenemos que garantizar el derecho a la protesta. Y eso es una de las cosas que tiene el Lápiz en su objetivo número 1. Han pasado casi 2 meses del proceso electoral del 28 de julio. Se acerca el 10 de enero, se va a juramentar el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué consecuencias para el país podría tener una nueva crisis de legitimidad? Bueno, gravísima, Ibrahim, muy grave.
Por eso nosotros debemos resolver este conflicto lo antes posible. Por eso además los recursos que interpusimos desde el mismo 6 de agosto ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Porque esto hay que hacerlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Porque aquí quienes pagan los platos rotos son los más pobres. Aquí los políticos venezolanos no tocan nada. No, bueno, ahí vemos cómo resolvemos. Pero la gente, ¿qué pasó aquí con la gente? ¿Y qué vamos a hacer con la gente? ¿Podría haber consecuencias económicas? Pues gravísimo, y eso es lo más grave, que continúan una gente muy equivocada pidiendo sanciones económicas contra Venezuela. Eso es gravísimo, porque además está generando pobreza a la gente. Aquí quienes sufren son los abuelos pensionados, los niños malnutridos, no hay gas en los hospitales, es decir, el problema de las escuelas, es decir, ahorcar económicamente un país para generar cambios políticos es algo criminal. La Asamblea Nacional de Venezuela había planteado la posibilidad de aprobar un acuerdo para romper las relaciones diplomáticas y comerciales con España. ¿Cómo observa usted esa posibilidad? Bueno, es una aberración. La verdad que es que no se puede estar amenazando a todo el mundo con romper relaciones, pues eso nos aísla más. Entonces, lo primero es que fue una provocación indebida del Parlamento español y la derecha española, que bueno, que creo que se equivocaron, porque ya hay hasta una carta del señor Edmundo González diciendo primero que lo habían caucionado, después que no lo habían caucionado. Bueno, total, que al final el Parlamento español no es quien para definir quién es el presidente electo de los venezolanos. Y eso, por supuesto, incomoda la crisis entre parlamentos, pero hasta ahora, gracias a Dios, lo que hay es crisis y tensiones políticas entre parlamentos, pero eso no ha tocado todavía al Poder Ejecutivo, pues sería gravísimo que Venezuela rompiera relaciones con España por varias razones. Primero, porque uno de nuestros principales clientes en materia petrolera ahorita, y en medio de estas limitantes tan graves que hay, es Repsol. Segundo, por razones humanitarias, los 500.000 venezolanos que están viviendo en España, que nacieron en Venezuela, que están viviendo allá y que están mandando remesas, eliminarles el consulado, eliminarles las instancias. ¿Eso qué es? Eso es contra, no, con eso vas a cerrar el consulado allá, vamos a romper relaciones y eso va a tumbar Maduro. No, olvídense de eso no va a ocurrir. Y más bien los que quedan afectados son esa inmensa cantidad de venezolanos que son emprendedores, que son trabajadores, que trabajan como nadie para poder mandar remesas a Venezuela, y esos serían los primeros afectados. Así que yo creo que Venezuela tiene que, y tanto el gobierno como la oposición más extremista y radical, pues no pueden estarse comprando esas tesis de estar rompiendo relaciones, porque eso sería un error. Además, a mí me parece, y yo reivindico aquí, tanto al presidente Sánchez como al canciller Álvarez, como al embajador Ramón Santos, que han tenido una actitud muy abierta y muy seria hacia Venezuela y de mucha solidaridad. Entonces no hay para qué estar llegando al tema de estar rompiendo relaciones. Además, las relaciones diplomáticas son para eso, para resolver los problemas que hay y se causan entre países. Entonces es una cosa así como yo me peleo contigo, nos quitamos el habla y ¿qué pasó? Pues no vamos a resolver el problema nunca. No es solamente con España, también por el conflicto postelectoral. Por ejemplo, se suspendieron los vuelos desde y hacia República Dominicana, Perú, etcétera. Eso es un grave error. Y eso es un grave error, ¿por qué? Porque fíjate, países sancionados como Cuba e Irán, es impresionante, nuestro portavoz de Asuntos Internacionales, Jorge Barragán, pues ha tenido además una investigación donde en Cuba no se han suspendido vuelos con Estados Unidos a pesar del bloqueo y a pesar de las sanciones, y es más, se estimulan, hay una gran cantidad de vuelos al año entre La Habana y los Estados Unidos. Igual pasa entre Teherán y Estados Unidos y Teherán y Europa. Irán está sancionado, pero ahí están los vuelos y siguen los vuelos. Es decir, nosotros no podemos nosotros mismos aislarnos. Si nosotros tenemos ahorita que somos un país con unas sanciones que las rechazamos de plano, que esas son esas sanciones donde un país decide con quién tenemos que contratar nosotros. Es una aberración lo que hace esas sanciones de los Estados Unidos, pero definitivamente nosotros tampoco podemos autoaislarnos nosotros también. Entonces, bueno, como yo me peleé con el presidente fulano, entonces más nadie viaja para ese presidente. Pero bueno, si eso es un pleito tuyo con el presidente del otro lado, eso no es un pleito de la gente, porque tienen que pagar los venezolanos y los peruanos que suspendamos vuelos con Perú.
Si la presidenta de allá insultó a Maduro, si Maduro insultó a la presidenta de allá, ¿qué es eso? No, aquí no podemos estar suspendiendo vuelos con nadie, porque es que además se afecta el comercio, se afecta es la gente, y eso hay que moderarse, y moderarse no significa entibiarse. El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela dijo la semana pasada que las inversiones que requiere el país para salir de la crisis económica no van a llegar a menos que se resuelva el tema del default, la deuda pública de la República y la deuda de PDVSA. ¿Usted cree que el Estado venezolano tenga la capacidad de reestructurar esas dos deudas? Bueno, primero tienes que levantar las sanciones para que eso ocurra y tiene que haber un mecanismo perfecto para que nosotros podamos restablecer relaciones financieras del mundo, porque el manejo de la deuda venezolana, tanto la deuda soberana como la deuda de PDVSA que están vencidas y los venezolanos estamos en default, evidentemente eso distorsiona nuestra economía, distorsiona nuestra capacidad de crédito. Nosotros estamos obligados a reconocer, no solamente a reconocer las deudas, sino reestructurar y refinanciar nuestra deuda externa. Por supuesto, esa deuda que tenemos en bonos. Eso es obligatorio que lo hagamos. ¿Para qué? Para estimular las inversiones. Pero tenemos una cantidad de cosas que tenemos que seguir haciendo los venezolanos para estimular las nuevas inversiones. Nosotros tenemos una tesis en Lápiz y la tesis nuestra es que hay que sacar la política del bolsillo de los venezolanos. Es decir, aquí puede haber los pleitos políticos, Ibrahim, que aquí se caigan a gritos, que nos caigamos a gritos entre los políticos, que nos peleemos, que digamos lo que sea, pero no toquemos el bolsillo de la gente. Entonces, lo primero que tienen que hacer es rechazar que se haya utilizado mecanismos de sanción financiera contra la República para tumbar un gobierno. Esto es terrible. Y que un gobierno también se aísle para consolidar su proyecto político. Eso también hay que rechazarlo. Entonces, esta es lo que dice el presidente de la Asociación Bancaria, pues tiene razón. Pues debemos tener unos mecanismos, uno, para volver y normalizar nuestras relaciones de crédito afuera, en el extranjero. No es el refinanciamiento y reestructuración de la deuda venezolana, pues tenemos que seguir bajando la cantidad de trámites burocráticos, porque aquí el que va a venir a invertir, si un venezolano hoy quiere abrir un autolavado en Venezuela o quiere abrir cualquier negocio, le caen las 7 plagas de Egipto entre la cantidad de trámites burocráticos que hay. Brevemente, porque nos queda poco tiempo, durante el mes de junio Venezuela ingresó a la lista gris del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esto podría estimular el overcompliance sobre nuestro país. ¿Cuál es su valoración sobre esa decisión? Eso es gravísimo, eso no es nada bueno. Además, quienes hacen ese tipo de diligencia y buscan aislar a Venezuela, pues nos hacen un flaco error, cometen un error gravísimo a la estabilidad venezolana y que nosotros podamos superar la crisis. Con esa presión, ese camino no es el camino es el diálogo y el consenso. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que es más largo? Sí. Pero ya vimos que la solución es mágica y de la máxima presión. ¿Tumbaron a Maduro? No. ¿Sacaron a Maduro? No. ¿Hicieron algo? No. Entonces, bueno, vas a seguir insistiendo con lo que genera daño, lo que genera torpeza. No, yo creo que tenemos que abrir unos mecanismos serios, porque no es para tomarse un selfie. No es para que te burles en la cara de uno y entonces el otro caribea al otro. No, es para que logremos que Venezuela salga adelante. Y para que Venezuela salga adelante tenemos que tener la valentía de vernos las caras y de discutir los temas de fondo los venezolanos. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ibrahim, muy oportuno y muchas gracias por tu invitación. Antonio Acarri, presidente de la Alianza del Lápiz y ex candidato presidencial. A usted, gracias por su atención. Al regreso del corte comercial, continúe bien informado con Noticias Venevisión.